Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Bienvenidos amigos a nuestro programa número 109 de Magazine Ambiental. Hoy, 1 de diciembre del año del 2018. Comenzamos este programa con una entrevista al ingeniero de petróleos argentino Roberto Ochango en lo referente a lo que tiene que ver con el fracking. Porque el fracking no es rentable en estos momentos, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Después tenemos a Freddy Mosquera, de Dignidad Cafetera, quien nos habla de los problemas que en este momento se enfrentan los campesinos en el Tolima. Enseguida a Carlos Orlando Pardo, sus libros, proyectos, Pijao Editores y lo que está pasando con esta editorial en el momento. Y terminamos con un aspecto para nosotros muy importante, lo que fue la marcha y paro del 28 de noviembre. Entonces comenzamos para nosotros con un aspecto muy importante. El ingeniero Roberto Ochango, quien nos habla de por qué el fracking no es rentable, qué peligros tiene para la naturaleza y por qué Colombia debe rechazar lo que es el fracking como medida de extracción de petróleo. Entonces tenemos enseguida al ingeniero Roberto Ochango. Bienvenidos. El fracking tiene varios problemas, no es uno o dos únicos, sino que es una combinación de problemas. Es una industria que avanza sobre los territorios sin tener una licencia ambiental, abusando de que el gobierno prácticamente hace lo que quiere sin consultar a la gente. En principio, lo que primero va a notar el campesino colombiano de esta zona es el avance de equipos petroleros, instalaciones petroleras, cañerías, líneas de agua, líneas de energía sobre el territorio. Entonces eso produce una desertificación, podría decirse, o una anulación de la biosfera, de los componentes animales y vegetales del territorio y un desplazamiento de las actividades productivas tradicionales. Donde antes había una finca que producía algún tipo de cultivos, ahora van a encontrar un pozo de petróleo o una planta de tratamiento de gas o instalaciones de cañerías, instalaciones eléctricas. Es decir, es un avance sobre el territorio que es notable, que se hace en desmedro de todo tipo de actividad tradicional. En la Argentina esto avanza, por ejemplo, en Vaca Muerta, sobre la industria de la fruticultura, donde antes se plantaban peras y manzanas de calidad internacional por más de un siglo, manteniendo decenas o centenas de miles de personas, ahora hay unas torres de petróleo que benefician a unos pocos trabajadores petroleros nada más. Es decir, hay una destrucción superficial que se hace en desmedro de las actividades tradicionales. Pero una vez que avanza el petróleo o los equipos, eso conlleva una contaminación, principalmente del aire, a través del gases de los motores diésel que se producen y los múltiples compuestos tóxicos que salen del fondo de los pozos. Entonces, donde avance el petróleo, lo que primero se va a notar quizás es una enfermedad como el asma que, digamos, limita la capacidad pulmonar de los chicos, de las personas. Los chicos son los primeros afectados porque son los que están más cerca del suelo y están más expuestos a estos gases que producen asma. Hay otra serie de enfermedades que están relacionadas al fracking, pero que pueden tardar un poco más de tiempo en manifestarse. Por ejemplo, las enfermedades del sistema endocrino, que regula el sistema de desarrollo y reproducción de las personas. Esto puede manifestarse de acá a una generación, es decir, no es un efecto inmediato. El otro efecto que pueden notar ustedes es los problemas de contaminación del agua, sobre todo en una zona como Ibagué, donde hay mucha gente que se alimenta con agua de pozo. El agua de pozo va a estar expuesta a las pérdidas que tienen todos los pozos. Todos los pozos producen pérdidas que de alguna manera o de otra contaminan ya sea los acuíferos subterráneos como los acuíferos superficiales. En muchos lugares de Estados Unidos hay gente que se queja de que el agua que sale de la canilla, del grifo,
viene contaminada con gas metano. Incluso llegan a prenderle fuego al agua que sale de la canilla. Esto es para que ustedes se den una idea de la magnitud del problema y lo peligroso que es esto. Hay problemas, ya le digo, enfermedades, contaminación del aire y del agua, destrucción del territorio, que hay un problema de desigualdad social. ¿Por qué? Porque donde avanza el petróleo llegan los petroleros. Y los petroleros son gente que gana más plata que el común de la gente. Entonces, todos los precios de todas las cosas se fijan en función del que puede pagar más. Y en este caso es el petrolero el que queda con el poder adquisitivo como para rentar un apartamento o comprar las cosas básicas. Los precios se fijan en función del salario del petrolero. Por lo tanto, la persona que antes podía vivir decentemente, ahora se encuentra con que tiene que gastar una mucha mayor proporción de su sueldo en rentas o en comprar los productos básicos. Pero el petróleo trae otra consecuencia, que viene precisamente detrás del talón de los petroleros, llegan todos los vicios sociales. Llega la prostitución, llegan las drogas, el alcoholismo, el juego. El problema es un problema serio, un problema de un desequilibrio social que favorece a los petroleros en desmedro de toda la otra población. Hay en Colombia ya la intención de algunos pozos petroleros como el que se está dando en estos momentos en la zona de Bosques de Galilea. Inclusive algunas partes, digamos, que son protegidas hasta por el ejército. ¿Cómo se entraría a fragmentar en este caso los bosques de Galilea y qué, digamos, o en qué se afectaría a la comunidad campesina de esta parte de Colombia? Bueno, por empezar, la ocupación territorial. Recuerden ustedes que no se va a hacer un solo pozo. Depende de la riqueza que encuentran en abajo, pueden ser centenas o aún miles de pozos. Por ejemplo, en la zona de Barnett Shale, que es una zona gasífera en el norte de Texas, ahí ya tenemos 20.000 pozos. Es decir, no es una cantidad trivial de pozos, sino que son muchos. Pero junto con los pozos, si hacen pozos hay que hacer oleoductos, gasoductos, acueductos, instalaciones eléctricas, plantas de tratamiento de gas, plantas de estaciones de bombeo. Es decir, la destrucción superficial se desparrama por todo el territorio. Por lo tanto, puede contaminar a todo el mundo. No tienen que exagerar ustedes o no tienen que buscar ejemplos en otros países. Basta con que vayan a Barranca Bermeja y vean las consecuencias del desarrollo de la industria petrolera convencional en lo que ha pasado en esa zona. En esa zona, en la zona de lo llaman la zona centro, ahí tienen 5.000 y algo de pozos, no sé, 5.200, 5.500. Y la contaminación que tienen es catastrófica. Han destruido lugares enteros. E incluso estuve en un lugar, no sé si decirle la desgracia, de visitar un lugar donde instalaron una planta de bioremediación de los recortes de perforación, que son los pedacitos de roca que salen de abajo del pozo. Hicieron esa planta de bioremediación a unos 80 metros de una escuela. A la escuela la tuvieron que abandonar por la cantidad de gases que emanaba la planta de bioremediación. Es decir, son problemas concretos, reales, que ustedes los pueden verificar hoy en día en Barranca Bermeja, con 5.000 pozos. Imagínense cuando empiecen a hacer los miles de pozos necesarios para el fracking. ¿Qué contaminación les va a quedar? Cuando uno perfora la roca madre, que es la roca que produce el petróleo, saca todos esos pedacitos de roca, van a parar a la superficie. Esa roca está demostrado que tiene, arrastra consigo elementos radioactivos, como el radio 226. Es decir, que los lugares donde se procesen esos elementos radioactivos va a ser un lugar de contaminación radioactiva para la gente, tanto para los trabajadores como para la gente que respire el aire que se emana de esos lugares. Un aspecto que también es importante es lo que tiene que ver con el agua. ¿Cómo se afectaría el agua de estas partes donde se haga explotación de petróleo? Mire, tal como le contaba antes, el agua se puede contaminar de dos maneras, por derrames en superficie o por contaminaciones que vengan desde el fondo del pozo. Los derrames en superficie ocurren constantemente.
La experiencia nuestra en Vaca Muerta, en Argentina, es terrible en ese sentido. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante. En todas partes del mundo, el trabajador petrolero no trabaja 8 horas y se va a dormir a su casa. Especialmente el camionero, el que maneja el tracto mula, esa persona puede estar en el camino 1, 2, hasta 3 días, quizás sin dormir, transportando ya sea productos químicos para el fracking o agua contaminada. Eso da lugar a múltiples accidentes. Entonces, eso da lugar a derrames en superficie o conexiones mal hechas o pérdidas que no se reparan. La industria petrolera es notoria por no hacer mantenimiento preventivo. Al no hacer mantenimiento preventivo, las pérdidas se dan y las reparan solamente cuando les quite mientras no les quite la productividad del pozo. Pero también puede venir la contaminación por abajo. Hay que tener en cuenta un detalle que quizás es el problema más antiguo que tiene la industria del petróleo. Todos los pozos de petróleo pierden. Inicialmente un pozo nuevo puede perder, el 6% de los pozos nuevos pierde, estadísticamente. Pérdidas en superficie que contaminan el agua y el aire. Con el tiempo, el 100% de los pozos se corroen y producen pérdidas que llegan a la superficie. Y en esta zona, en Colombia, es una zona sísmica por excelencia. En la zona sísmica se producen vibraciones continuamente. El mundo tiene miles de temblores todos los días. Muchos de ellos son de un grado 2, 1 en la escala Richter, por lo tanto nosotros los seres humanos no nos damos cuenta. Pero el cemento que sujeta, que provee aislación a los pozos de petróleo, sí se da cuenta y se despega de las cañerías. Cuando se despega de las cañerías se producen las pérdidas que llegan hasta la superficie. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en esta zona, especialmente, el problema de contaminación de los acuíferos va a ser un problema pervasivo que va a afectar a todos los pozos. Es una cuestión de tiempo. Ya hablemos un poco o sencillamente para que la gente comprenda qué es fracking. ¿Qué es fracking y de cómo afecta, digamos, la cierta o la roca de las profundidades de la Tierra? Mire, los yacimientos convencionales se encuentran en una zona, en una roca que es porosa y permeable. ¿Qué significa eso? Que cuando uno perfora a través de esa roca, la presión de todo el yacimiento contribuye a impulsar o a empujar el gas o el petróleo hacia dentro del pozo y hacia la superficie. En un yacimiento no convencional, la roca donde está el petróleo es casi impermeable. Cuando uno perfora, el petróleo no fluye solo hacia dentro del pozo, hay que ayudarlo. Y se lo ayuda haciendo una fractura hidráulica. Con eso se producen fisuras en la roca que permite que el petróleo pueda fluir. Para eso se inyecta agua a altísima presión dentro de la roca madre, se la rompe como si fuera un cristal y eso permite que el petróleo que estaba en las ranuras pueda fluir hacia dentro del pozo y se lo recupera en superficie. El problema, uno de los problemas, es que el único gas o petróleo que sale es el que está en las fracturas, en la línea de la fractura. El que está a 1 metro de distancia no puede salir porque la roca es impermeable. Esto obliga a la industria a perforar un pozo al lado de otro, uno y otro y otro y otro. Es por esa razón que en Texas tenemos, en la zona del norte, tenemos 20.000 pozos ya en producción. Hablemos a nivel de lo que es la economía local, la economía nacional, los significados que podría tener la explotación del fracking. Mire, el gobierno promueve a la explotación del fracking como la salvación energética. No solo nos va a dar el petróleo necesario para mover la economía, sino que va a aumentar la recaudación fiscal. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle. No todos los petróleos son creados igual. Hay petróleos pesados, petróleos medios y petróleos livianos. En Barranca Bermeja ustedes tienen petróleo pesado, por lo tanto, la refinería de Barranca Bermeja está adaptada al procesamiento de un petróleo pesado. Pero esa refinería no va a poder procesar el petróleo liviano o ultraliviano que se produce en estas formaciones no convencionales. Ese petróleo es tan liviano que las destilerías no los pueden procesar. Ante esa situación les quedan algunas posibilidades. Lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, es mezclarlo mitad y mitad con petróleo pesado que compran, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Entonces ese petróleo se adapta a las condiciones de las refinerías que tienen ellos. Otra opción sería
modificar la destilería y adaptarla a petróleo liviano. Otra opción es construir una destilería totalmente nueva. La otra opción es exportarlo, el petróleo. Es decir, hay opciones, pero ninguna de ellas le garantiza la independencia de los precios internacionales del petróleo, que hoy está bajísimo, por ejemplo, o la independencia del petróleo extranjero. Van a tener que comprar petróleo. Y otra característica que hay que tener en cuenta, el petróleo no convencional es un petróleo muy liviano y de bajo octanaje. ¿Qué significa eso? Si es de bajo octanaje, la gasolina que se produce sirve solamente para gasolina estándar, la común. Sirve para los motores viejos, pero no para los motores nuevos, altamente comprimidos, que requieren gasolina especial. Es decir, que si ustedes hacen eso, van a tener que seguir comprando gasolina especial en otras partes. Tampoco se sirve para producir diésel para los camiones o los motores diésel, tampoco sirve para hacer jet fuel, que es el combustible que usan los aviones. Esto dice que Colombia, aunque explote el petróleo no convencional, no va a lograr la independencia económica, la independencia energética, va a tener que seguir dependiendo de otros países. Con un agravante, que si deciden venderlo van a tener que competir con el petróleo liviano de los Estados Unidos. Estados Unidos actualmente exporta el 40% de su producción, que es gigantesca, al punto tal que ya han saturado el mercado internacional con este petróleo liviano. Entonces, si Colombia se dedica a explotar este petróleo, que ya es caro de por sí, van a tener que exportarlo y competir con grandes potencias que ya tienen copado el mercado. Entonces hay que poner todos esos elementos, la construcción de nueva destilería o la modificación de destilería existente, la compra de subproductos en otros países, todo eso tiene que estar en la mesa de discusión. No solamente el hecho de que vamos a poder traer unos pocos trabajos para los petroleros. Es decir, es un problema que es de mucha mayor magnitud que lo que nos presenta la industria. Y a todo esto no estamos hablando porque ninguno se hace cargo de las consecuencias ambientales, las consecuencias de la salud de la gente. Ese tema todo el mundo lo esquiva con el argumento que el fracking no enferma. Sin embargo, hay demasiada información, muchísima información producida en los Estados Unidos que refleja los efectos que tiene el fracking en todas sus etapas. Ecopetrol tiene que dedicarse seriamente a estudiar la literatura internacional y decidir con conciencia, sabiendo de lo que está hablando, sobre los efectos del fracking. No tratar de alguna manera engañar a la población o evadir respuestas claras cuando se le preguntan se hacen este tipo de consultas. Entonces, en este sentido, sería más cara, digamos, la explotación y costaría más el país que realmente los beneficia. Definitivamente, y le doy otro dato más. Esto también es de dominio público, no es ningún invento, está en internet, está por todos lados. Yo le dije que hay que hacer muchos pozos para poder sacar el petróleo no convencional. La cantidad de pozos que hay que hacer requiere una inversión de dinero tan grande que el petróleo que sacan de estos pozos no alcanza a pagar la deuda. En Estados Unidos, las industrias petroleras tienen acumulado en los últimos 11 años, desde 2007 hasta ahora, tienen acumulado una deuda de 300.000 millones de dólares. El número 300 seguido por 9 ceros, 300.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Que es una industria que da pérdidas? ¿Por qué motivo sigue adelante? Esto sigue adelante porque en Estados Unidos la industria del fracking se ampara en unos préstamos a bajísimo interés, casi 0% de interés. Entonces obtener plata prestada para ellos no es ningún costo. Ellos confían en que eventualmente la producción de los pozos va a poder pagar esa deuda. Sin embargo, con esos costos casi nulos que tiene los préstamos que consigue la industria, así y todo, el primer trimestre del 2018 fue el primer trimestre en toda su historia que tuvieron un flujo, las 9 compañías, no todas, las 9 compañías más grandes de Estados Unidos tuvieron un flujo de caja positivo. Significa que pudieron recuperar más plata que la que invirtieron. Es decir, si Colombia avanza con este tipo de explotación, entre otras cosas, va a crear una deuda terrible para las compañías operadoras. Ojo, las compañías de servicio, es decir, la compañía perforadora, la compañía que hace fracking, la que hace cementación, la que entuba el pozo, esas compañías sí hacen mucha plata, hacen muchísima plata. Pero la dueña de la concesión, como sería, por ejemplo, Ecopetrol, esa compañía, el petróleo que saque, no le va a alcanzar para pagar el resto de las deudas. Entonces, ¿quién va a pagar esa deuda? ¿Quién se va a hacer responsable por una deuda millonaria?
¿Está el gobierno de Colombia siendo claro, diciéndole a la gente los problemas potenciales que se presenten? Porque si no se los dice, si no se aclara, el pueblo colombiano va a tener que cargar en sus espaldas el costo de una deuda colosal. Lo van a tener que pagar con aumento de impuestos o con reducción de servicios. Hoy en día ya saben lo que está pasando con la educación en Colombia, van a reducir aún más su inversión, van a reducir aún más su inversión en salud pública, en obras de infraestructura. Todo eso va a ser la consecuencia de una aventura que no tiene por qué hacerse. Hoy en día se tiene que parar la explotación del petróleo por muchas razones, no solo las que le dije, sino además por el cambio climático que nos pone en un problema muy serio. Tengan en cuenta, el panel intergubernamental sobre el cambio climático nos dijo hace un mes atrás, una cosa así, que el planeta tiene 10 a 12 años para revertir lo que se está haciendo, para revertir la quema indiscriminada de combustibles fósiles. 10 o 12 años, no es nada, es un respiro, es un suspiro, eso se va así. Dentro de 10 o 12 años no vamos a poder dar vuelta el calentamiento global. Es decir, o lo pensamos ahora mientras todavía estamos en condiciones de hacer algo, o ya va a ser demasiado tarde. Entonces hay que decirle definitivamente no al fracking en Colombia. Definitivamente no al fracking, sí a las energías verdes. No porque sean la solución definitiva, sino porque son un primer gran paso a un futuro un poco más optimista. El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo entregó las obras de la primera fase del acueducto complementario, en las cuales el IVAL y Findeter invirtieron 12.500 millones para instalar 4.7 kilómetros de tubería desde Coello Cocora hasta el inicio de la segunda fase del proyecto. La construcción del acueducto complementario permitirá que Ibagué cuente con 2 fuentes de captación de los ríos Conveima y Cocora. De esta manera, el municipio podrá garantizar agua potable para los próximos 30 años. Todos los sábados, de las 4 a las 5 de la tarde. Por la vida, por el agua, por el territorio, por el planeta. Magazine ambiental en defensa de la vida, el agua y el territorio. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Con la dirección y presentación de Carlos Enrique Arima. Emisión Ángeles Televisión. Magazine ambiental en defensa del agua, la vida y el territorio. El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo entregó las obras de la primera fase del acueducto complementario, en las cuales el IVAL y Findeter invirtieron 12.500 millones para instalar 4.7 kilómetros de tubería desde Coello Cocora hasta el inicio de la segunda fase del proyecto. La construcción del acueducto complementario permitirá que Ibagué cuente con 2 fuentes de captación de los ríos Conveima y Cocora. De esta manera, el municipio podrá garantizar agua potable para los próximos 30 años. En estos momentos, el campesinado colombiano, producto de lo que está pasando a nivel nacional, enfrenta diferentes problemáticas. En este sentido, conversamos con Freddy Mosquera, quien nos habla precisamente de la crisis cafetera. Han sucedido muchas cosas en el curso del último mes, aquí en el departamento y a nivel nacional, que tiene que ver con la caficultura y con la agricultura en general. Un hecho relevante fue la participación nuestra en el debate que se dio sobre la crisis de la caficultura en la Cámara de Representantes el 31 de octubre. Allí tuvimos la oportunidad de participar mano a mano con los representantes de la Cámara de Colombia y pudimos exponer la problemática que en el departamento y en Colombia tenemos frente a lo que es la falta de una política estructural que conlleve a una caficultura y a una agricultura para beneficio de los agricultores de este país. No una caficultura y una agricultura para beneficio de unos pocos, que son los que comercializan, son los que transforman el producto, son los que realmente están obteniendo las utilidades, incluso hasta el mismo gobierno nacional.
que lo único que le interesa es que se produzca mucho de todo, promociona el aumento de la producción para aumentar el Producto Interno Bruto, pero no le importa nada si el campesino gana o no gana y si está en situaciones como las que está ahora, la situación de ruina. Allí pudimos también en el debate en la Cámara de Representantes de denunciar públicamente nuestro inconformismo desde el Tolima y la estrategia que nosotros estamos realizando, tratando de llevar a cabo con la recolección de firmas para intervenir el Fondo Nacional del Café. Allí de frente le dijimos al gerente de la Federación de Cafeteros que esa tarea que realiza en la caficultura la Federación es la que es directamente responsable de la crisis de la caficultura. Que ese fondo que manejan no ha servido para lo que fue creado, que fue el bienestar de los caficultores, sino para el bienestar de una burocracia que se llena, que vive como reyes, que viven de lo lindo a costillas de un fondo que no es otra cosa que la plata de los mismos caficultores que tienen que pagar, deducir del valor del producto, de la comercialización, un impuesto con la exportación del café. Dadas estas circunstancias, pues nosotros estamos solicitando la intervención de la Contraloría General de la Nación. Otro hecho para que se investigue y se dé a conocer públicamente cuál es el manejo que le dan, que no se ha podido descubrir bajo ningún tipo de presión, bajo ningún tipo de solicitud. Entonces, son recursos paraestatales que perfectamente son sujetos de la intervención de la auditoría de la Contraloría General de la Nación y por eso nosotros aspiramos que de una vez por todas se descubra los malos manejos, la dilapidación de los recursos del Fondo Nacional del Café en favor de una burocracia que, como el gerente de la Federación, son merecedores de sueldos por encima de los 100 millones de pesos. Cargos que no es solamente el gerente, a nivel nacional, a nivel regional, hay cargos realmente por todos lados, por doquiera, en la Federación de Cafeteros, hasta en el exterior, en cada país donde se promociona el nombre del café colombiano en el mundo, hay embajadores que también demandan altos sueldos, altas remuneraciones económicas y que realmente absorben la mayor parte de los recursos que tienen que ser para el bienestar de los caficultores. Otra situación que hemos denunciado frente al mal manejo de esto, de los recursos de la Federación, es que una plata la dedican para prestarle a las cooperativas de caficultores para que ellos puedan comprar el café en cualquier rincón, por muy apartado que esté de la geografía colombiana, facilitarle la compra del café a nuestros caficultores. Pero esos recursos se han venido perdiendo porque hay déficit, hay mal manejo de las cooperativas y esos recursos prácticamente no son retornados en calidad de préstamo que ha sido entregado por parte de las cooperativas y no hay control. Como lo denuncié de frente al gerente de la Federación de Cafeteros, el caso más insólito, de frente le dije: a usted lo buscamos desde el Tolima para entregarle la copia de la demanda en la Fiscalía de una de las cooperativas como la del norte del Tolima en el Líbano, que tiene acciones y situaciones donde se dilapidan más de 5.000 millones de pesos en recursos que deberían ser para entregárselo a los caficultores y fueron prácticamente entregados o se quedaron con ellos a través de las compras de café ficticias a unas precooperativas. Y cuando a él le entregamos nosotros copia de esa denuncia para que actuara como gerente de la Federación de Cafeteros y se hicieran las investigaciones del caso y que se haga justicia y que no se vuelva a dilapidar los recursos de los cafeteros, nos manifestó que ese tema no era un tema que fuera exclusivo del Tolima, que eso era una problemática a nivel nacional y ahí quedó todo el cuento, no actuó, no le importó absolutamente nada. Entonces, como quien dice, eso, la plata se pierde aquí en el Tolima y se pierde en todas partes y no hay nada que hacer. Entonces,
Estamos realmente en el desgreño, estamos en la corrupción campante, en los recursos de la Federación de Cafeteros, y por eso nosotros solicitamos desde el Tolima, con la recolección de firmas que estamos haciendo, la intervención y que se haga la auditoría por parte de la Contraloría General de la Nación. Otro hecho importante también que sucedió en el departamento del Tolima es que estamos ilusionados con el nombramiento del presidente del Banco Agrario, que es de aquí del Tolima, el doctor Francisco Mejía, y pues esperanzados en solucionar en cabeza de él todos los problemas que hay en torno al endeudamiento, a los procesos jurídicos, a la imposibilidad de pagar de nuestros agricultores, a las fallas que hay en la atención, en la asesoría por parte de los funcionarios de los bancos con nuestros caficultores y agricultores en el país, esperanzados en que se solucionara, en que él fuera un buen actor para solucionar tanta problemática en beneficio de nuestros agricultores del Tolima, por ser del Tolima y de Colombia de paso, porque la política se tiene que hacer a nivel nacional. Después de 2 meses de insistirle en citas, no la dio, pero fue decepcionante. Tengo que denunciar, como lo he hecho en otros medios de comunicación en el Tolima, y lo voy a hacer próximamente a nivel nacional. Funcionarios como estos, realmente es deplorable que en Colombia existan. Arribista, estirado, grosero. Fue un desplante grande y un irrespeto grande a una persona que representa no los intereses personales, sino los intereses de los agricultores del Tolima en una lucha de varios años. 1 minuto nomás me atiende, y cuando yo le entrego documentos que soportan mi solicitud que le hago, lamentablemente le entrega los documentos a un asistente donde dice que él no cree en esos documentos porque son firmados por el gobierno Santos y que el gobierno anterior no tiene ninguna validez sus actos, y que no creen en eso y que eso no vale nada, y salió y se fue y me dejó allí plantado. Desilusionados estamos, y realmente pues no pierdo yo, sí me siento mal, ofendido en mi dignidad y respetado por este señor, pero pierden los agricultores del Tolima y de Colombia con funcionarios de este tipo que no llegan allá sino únicamente a lo de ellos, a sus beneficios, a darse en la buena vida, y lamentablemente los problemas no se van a solucionar, lamentablemente se van a agrandar, porque cuando no hay solución a los problemas que se presentan rutinariamente, pues eso sigue creciendo y eso sigue así imparable, y eso es lo que vamos a nosotros a lograr. Situaciones más adversas de las que tenemos con el presidente del Banco Agrario, hijo del Tolima, lamentablemente. ¿Qué se pide en estos momentos de interrogación que se presenta a nivel nacional con respecto a este tipo de cosas que se están presentando? Nosotros le dijimos en la plenaria de la Cámara de Representantes de manera directa a los congresistas, a los representantes de la Cámara, al gobierno nacional representado en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, el mismo gerente de la Federación de Cafeteros, le dijimos que no hay sino una tabla de salvación. Para salvar la caficultura aquí en Colombia hay que retomar el mercadeo, la comercialización del grano, porque es que allí es donde están los grandes recursos, allí están las grandes utilidades, allí está el gran negocio de la caficultura, y eso lo tienen en manos multinacionales y unos pocos criollos que se prestan para hacer equipo con los grandes inversionistas, y lamentablemente los dineros están quedando allí. El valor agregado, la transformación del grano, todo esto es una cadena de negocio grande que se queda en manos de los particulares, y necesitamos es que a través del gobierno nacional se tome ese negocio, se corte con esa intermediación y sea de manera directa el producto, transformarlo, el producto llevarlo a la mesa de los colombianos y a la mesa del mundo, para que esas utilidades no sean revertidas para unos pocos, sino que sean revertidas para el bienestar de quienes producen el grano, los caficultores de Colombia. Y otra situación es, mientras que todo eso se da, nosotros necesitamos que de manera inmediata se comprometan en crear el Fondo de Estabilización de Precios, porque mientras que el precio esté manejado por unos pocos, realmente siempre el precio va a estar por debajo, como en este caso, que escasamente cuando el precio está en un precio favorable, escasamente se recogen los gastos de producción, pero la mayor cantidad del tiempo en los últimos años ha estado por debajo de los costos de producción y ha llevado a la miseria, únicamente a los cafeteros, y únicamente lo que sirve acá, lo que hay que hacer acá es crear un fondo de estabilización que, bajado el precio, si no logramos recuperar la comercialización, bajado el precio por los que monopolizan el negocio, pues entonces haya allí un recurso en un fondo
que le permita la estabilización al menos como para sostener la caficultura. Nosotros venimos diciendo, estamos frente con estas políticas de los gobiernos neoliberales, estamos frente a la última generación de caficultores, de pequeños y medianos y de agricultores pequeños y medianos, porque realmente aquí todo tiende a que se monten grandes inversionistas para que manejen todo. La altillanura colombiana es el nuevo proyecto de miles de hectáreas de ya producción en terrenos que se prestan para industrializarlo, para mecanizar la agricultura, y obviamente en la cordillera tiende a desaparecer, no hay relevo generacional, no hay quien releve, no hay gente que siga convencido en la agricultura, que siga con esa vocación, porque ya los jóvenes no están. Entonces aquí es, o hay una voluntad política por parte del gobierno, si quieren que haya agricultura, pero una agricultura rentable para los productores, o definitivamente estamos, repito, frente a la última generación de pequeños y medianos agricultores, que sería lamentable. El empleo colombiano, la seguridad alimentaria estarían en riesgo, y realmente la pobreza, el fin de nuestros agricultores y miseria para el pueblo colombiano. El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo entregó las obras de la primera fase del acueducto complementario, en las cuales el IVAL y Findeter invirtieron 12.500 millones para instalar 4.7 kilómetros de tubería desde Coello Cocora hasta el inicio de la segunda fase del proyecto. La construcción del acueducto complementario permitirá que Ibagué cuente con 2 fuentes de captación de los ríos Conveima y Cocora. De esta manera, el municipio podrá garantizar agua potable para los próximos 30 años. Magazine ambiental en defensa de la vida, el agua y el territorio. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, con la dirección y presentación de Carlos Enrique Arima. Edición Ángeles Televisión. Magazine ambiental. Conversamos con Carlos Orlando Pardo, que nos habla precisamente de sus proyectos, de su libro de Pijao de Editores y de lo que está pasando en el Tolima a nivel literario. Nosotros estamos ya para entrar a los primeros 47 años de haber sido fundados desde 1972. Contamos con casi 600 títulos, más de 2 millones de ejemplares. Hemos incursionado en el mundo digital a través de enciclopedias como la de Cuento Colombiano, y preparamos un encuentro de nuevos colombianistas, profesores norteamericanos de universidades allí en Estados Unidos, especializados en literatura, en novela tolimense. ¿Cómo ha sido hasta el momento, o hablemos un poco mejor para ser más precisos, de los últimos títulos de este año y cómo ha sido la vida, cómo ha sido el transcurso histórico de Pijao de Editores? Bueno, nosotros esencialmente hicimos un acuerdo con un grupo editorial español donde publicamos novelas conjuntamente con Cial Pigmalión, de escritores tolimenses como Guillermo Inestrosa, Álvaro Hernández, Héctor Sánchez, Benur Sánchez, Jorge Eliezer Pardo, Carlos Pardo Viña, e inclusive una novela mía titulada Benjamín se fue a la guerra. Hablemos de esta novela, qué tema encierra específicamente y qué aspectos tiene en el transcurrir de la novela literaria colombiana. Benjamín se fue a la guerra es la historia de un tolimense nacido en el Líbano, que fue héroe de 2 guerras mundiales, espía en Rusia antes de que existiera James Bond, fue declarado miembro vitalicio de la Legión de Honor francesa y terminó sus últimos años en Ibagué, donde yo tuve la oportunidad y la fortuna de ser su amigo. Él me contó todas esas historias, además de un libro que él había publicado, Memorias de un combatiente, que me sirvieron como documentos iniciales para una historia que está circulando en Francia, particularmente en el África donde él peleó, y en España. Todavía no se ha dado la edición en Colombia. ¿Cómo ha sido la venta y la producción literaria hasta el momento de la novela? No, me dice el editor que va muy bien, que están listos para hacer una
segunda edición ahora para comienzos del año entrante, en donde yo debo ir a Europa, al África, a España y a Francia a la presentación de esta segunda edición. ¿Se habla de una posibilidad de hacer un lanzamiento en la ciudad o todavía no se ha habilitado? Cuando esté la edición en español, entonces haremos el lanzamiento en nuestra ciudad. Hablemos también de otros temas de escritores tolimenses. ¿Cuáles son los que están vendiendo más? ¿Cuáles son los libros que se deben recomendar en este momento para leer en esta época navideña y en enero? Yo estoy leyendo en este momento un libro que me parece una obra maestra que yo conocía en los primeros originales. Se llama Marixa la Fugitiva, de Jorge Eliezer Pardo, que es la obra ganadora en la Bienal Internacional de Novela José Eustacio Rivera de la Fundación Tierra de Promisión de Neiva. Allí participaron 171 autores de 24 países y un jurado internacional decidió que esta era la mejor novela presentada a este concurso. Tiene esta primera edición que hicieron en Neiva, sale el año entrante por la editorial colombo-española Cangrejo Editores, y es un libro que recoge los principales acontecimientos de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI a través de una pareja y de una historia de amor donde se muestran todos los avatares que vivimos, el derrumbe de las Torres Gemelas, el momento crucial del protagonismo del M-19 y la caída del avión de Avianca por parte de Pablo Escobar y tantos acontecimientos que hacen desangrado la República. Pero no se trata de una novela que tome partido ni de una novela que esté alineada dentro de consignas al estilo de muchos autores, sino simplemente de manera poética, en capítulos, 66 capítulos pequeños, va contando esta historia con una gran prosa literaria y poética, con un gran nivel que a mi juicio podría ser como de la importancia de Marcel Proust en La búsqueda del tiempo perdido. ¿Qué viene en este futuro inmediato, tanto para usted como escritor como para Hija Vuelta? Bueno, vamos a hacer nuevas ediciones de libros de autores tolimenses y colombianos, de autores españoles, de autores latinoamericanos. Ahí está un autor como Mario Capazo, argentino, de autores colombo-peruanos como el ejemplo de Humberto Villa. Y vamos a iniciar una colección de crítica literaria donde publicaremos libros académicos alrededor de nuestros autores. ¿Se ha hablado de la posibilidad de hacer una feria de libros en la ciudad o queda todavía en el... Nosotros no estamos pensando en una feria del libro en la ciudad, que creo que por ahí hacen un remedio de feria que hace el municipio de manera muy improvisada, no como las ferias que uno asiste a Cali, a Medellín, a Bucaramanga, a Barranquilla, como la última que estuvimos nosotros, y allí hay una organización donde participa el sector privado y el sector público de una manera muy dinámica. Aquí la politiquería y la mediocridad de ciertas instituciones como la Dirección de Cultura Municipal ha generado que todo sea como en menor cuantía, como monedas de poco valor y de falta de estímulo, a pesar de ciertos premios locales a todos los trabajadores de la cultura en el campo de las danzas, del teatro, del cine, de la literatura. Nosotros, que ya estamos más allá del bien y del mal, pues no nos preocupa eso, pero sí consideramos que es una obligación el que se atienda más a estos sectores tan desprotegidos. Este pasado 28 de noviembre se llevó a efecto en Colombia el primer paro nacional dentro del gobierno de Iván Duque. Recordemos que son diferentes cosas las que están pasando en el país.
tenemos la problemática estudiantil, lo que está pasando con los profesores de la educación, lo que está pasando con los hospitales, la canasta familiar. En este sentido tenemos en primera instancia dentro de lo que fue esta marcha a Néstor William Asensio, directivo de Cine 10. Bueno, el día de hoy los trabajadores estamos reunidos el 28 de noviembre para protestar contra la ley de financiamiento, ley que afecta a la clase media, a la clase pobre, afectándole con el IVA y la canasta familiar, beneficiando una ley de financiamiento, beneficiando a los grandes empresarios, a las multinacionales, petroleras, todas aquellas empresas grandes se benefician con la reducción del impuesto de renta. Esta ley de financiamiento también afecta a las personas naturales porque se va a bajar la base para declarar y se aumenta la tasa, la tarifa va a ser incrementada. Si la ley 1819 del 2016 afectó a las personas naturales incrementando el impuesto de renta, pues esta ley pues va a ser más gravosa todavía, porque va a haber un incremento en el impuesto de renta para las personas naturales. Por eso los trabajadores debemos de estar hoy marchando, debemos de estar hoy luchando para que esta ley de financiamiento no prospere. Gracias, compañeros. Con esta jornada se inicia precisamente peleando no solamente por el tema de la canasta, Sí, claro. No, es que esta marcha al día de hoy no solamente se está peleando por la ley de financiamiento o la reforma tributaria, porque una ley mal llamada es una reforma tributaria realmente. También estamos apoyando a los estudiantes, a los docentes, porque otra de las nefastas propuestas de gobierno es no incrementar el presupuesto para las universidades, no incrementar el presupuesto para la educación. Lo mismo pasa con la salud. Desafortunadamente no hay propuestas buenas que mejoren las condiciones del pueblo colombiano en la parte de salud. Hay una cantidad de situaciones que nos están afectando: la salud, la educación, la falta de trabajo. Esta reforma tributaria no va a beneficiar al empresario, lo va a beneficiar al empresario, pero no va a incrementar su mano de obra. O sea, lo mismo sucedió en el gobierno de Uribe cuando redujo las horas extras, supuestamente una propuesta de reforma tributaria para incrementar la mano de obra, y eso no sucedió. Esto tampoco va a suceder con esta reforma tributaria. Dentro de lo que fue esta gran marcha del 28 de noviembre tenemos enseguida la problemática de los profesores. Estamos en este sentido con Guillermo Molina. Esta marcha es la confluencia de todos los sectores sindicales, de todas las agremiaciones sociales, del FECO, de la Federación Colombiana de Educadores, de los estudiantes en todo el país, de los movimientos sociales en contra de esa ley de financiamiento, de esa reforma tributaria que el gobierno de Duque con mentiras está tratando de sacar adelante. El pueblo colombiano debe levantarse, realizar un paro político contra este régimen para tratar de cambiar no solo al ministro Carrasquilla, sino este Estado corrupto, burgués, que ha venido manejando los destinos del país. Los estudiantes, después de casi un mes de parálisis de las universidades, no ha sido posible que el gobierno Duque resuelva el problema de la financiación de la educación pública. A nivel del sector del magisterio tampoco. Este gobierno inepto ha sido capaz de resolver siquiera los compromisos que adquirió
el gobierno inmediatamente anterior de Santos de los acuerdos que había realizado con FECODE. Y así seguimos, por eso es necesario un paro general de todos los sectores de la población en contra de este Estado y este régimen de cosas. Lo que todos los días salen en los periódicos, salen en los medios de comunicación, es la corruptela, es la danza de corruptos desde el ministro Carrasquilla hasta el mismo presidente Duque, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, el expresidente Santos. Es decir, ellos que han danzado en la plata y en el dinero que cobran con los impuestos y en la corrupción con Odebrecht y con cada uno de los contratos que realizan a nivel nacional. Por eso estamos hastiados, por eso le estamos indicando al pueblo colombiano la necesidad de levantarnos, de hoy paralizar todo el país. Ojalá que este sea el augurio de un paro indefinido para que por primera vez en Colombia los pobres se puedan tomar el poder. Y en esta parte precisamente de lo que fue el 28 de noviembre tenemos enseguida a Rosenberg Bernal, presidente de la CUT Tolima. Él nos habla de los diferentes problemas que enfrentan las organizaciones gremiales en Ibagué y el departamento del Tolima. Esta jornada nacional programada por las centrales de trabajadores de Colombia se inscribe en el marco de la protesta nacional en contra de la ley de recorte a la universidad pública y a la educación pública en general. Esta es una jornada que se inscribe en el marco de la solidaridad con los sectores en conflicto, sector de Poder Judicial, con el sector de la salud, particularmente en Ibagué. Se pretende liquidar el Hospital Federico Lleras Acosta y de igual manera esta portentosa lucha hace parte del cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional con la Federación Colombiana de Educadores en los 24 puntos de acuerdo. La CUT Subdirectiva Tolima ha convocado de manera amplia a participar de esta movilización en contra de todo el paquetazo de medidas que tiene el gobierno de Iván Duque, en contra de los sectores populares y en contra del movimiento sindical. El año 2019 será un año de lucha permanente, de movilización callejera, de preparación del paro cívico nacional que conduzca a la unidad del pueblo colombiano, que conduzca al respeto de los acuerdos firmados en La Habana, que conduzca a que este gobierno nacional fije la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, a que el gobierno pretenda alimentar, financiar de manera correcta los programas de alimentación escolar, que este gobierno entienda la necesidad de ampliar las coberturas en todos los niveles de la educación. Esos son los objetivos que movieron particularmente al departamento del Tolima a esta movilización inmensa, grandotota, que contó con más de 6.000 personas. El pueblo se ha volcado aquí como protesta a todo el paquetazo de reformas, particularmente en la reforma tributaria. Ayúdenos, denos un poquito de volumen. Otras movilizaciones que se espera. Pero acá me están diciendo que no se escucha. Movimiento obrero nacional. Efectivamente, bueno, para el día de mañana, 29 de noviembre, habrá otra gran movilización de los trabajadores y del pueblo tolimense en general por la defensa del Hospital Federico Lleras Acosta. Pero además, la Central Unitaria de Trabajadores ha declarado en estado de alerta al movimiento sindical, toda vez que en la discusión del salario mínimo, ANIF ha propuesto que el incremento salarial para el año 2019 no podrá exceder de 4 puntos, situación que estaría por debajo del proceso inflacionario y que no daría el nivel de equilibrio de recuperación de la capacidad perdida por los trabajadores. El año 2019 y este cuatrenio de Iván Duque será provocado
evocador para la más férrea unidad de los trabajadores y del pueblo en general. Debemos recuperar el debate político, las calles, la movilización y el paro serán en adelante nuestra consigna y nuestro plan de acción para derrotar todo ese paquetazo de medidas antipopulares en contra del pueblo colombiano. Y terminamos precisamente este ciclo de entrevistas dentro de lo que fue la marcha del 28 de noviembre con el estudiante de la Universidad del Tolima, Juan Rodríguez. Él nos habla precisamente de la problemática de los estudiantes en el departamento del Tolima. ¿Qué está pasando con la Universidad del Tolima y qué está pasando con las universidades del país? Bueno, hoy estamos los estudiantes, trabajadores y maestros del Tolima en la calle nuevamente. Seguimos insistiendo en que el gobierno tiene que escuchar a los estudiantes. Nosotros hemos presentado 6 propuestas a la mesa de negociación que no han sido escuchadas y han sido rechazadas por el gobierno. Y en cambio tiene una actitud muy serena, no presenta una propuesta real a los estudiantes. No hay una voluntad política para solucionar el problema de las universidades. Sumado a ese está la ley de financiamiento que afecta a la canasta familiar, a las clases medias y bajas de los colombianos, la jornada única en Ibagué que no tiene unas garantías reales de infraestructura, de maestros, de alimentación, los líderes asesinados, los siguen asesinando, van 325 líderes asesinados ya este año. Es por eso que estamos en las calles, seguiremos en las calles hasta que el gobierno tenga una actitud de solucionar los problemas que aquejan a todos los tolimenses. Este año ya se está haciendo la mesa de negociación, los profesores, el vecino que venía de manera... Sí, seguimos en mesa. Seguimos en mesa de negociación, seguimos con unas reuniones eternas de 8 o 12 horas. Los compañeros en Bogotá presentan propuestas serias, propuestas financieras, pero el gobierno lo único que responde es que no hay dinero. Y pues si no hay dinero, pues seguiremos en las calles. Sería fácilmente renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No, el ingreso al ámbito internacional de Colombia también afecta más la educación. O sea, entidades como la OCDE lo que pide es privatización y endeudamiento de los jóvenes colombianos y eso es lo que le está apostando el gobierno nacional. Esperamos seguir contando con ustedes en esta lucha por el medio ambiente. Recordemos que en estos momentos lo que está en fuego es el planeta Tierra. Y las medidas que está haciendo el capitalismo son demasiado extremas en contra del medio ambiente del planeta. Por una parte está el problema del plástico, por otra parte está el problema de la extracción de minerales, que está haciendo estragos en todo el planeta. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarnos esto? Tenemos que decir definitivamente no a esas explotaciones masivas que están haciendo tanto daño a la naturaleza en Colombia y en el planeta. Y a esa intención extractivista que precisamente lleva al acabose del medio ambiente. Cuando tenemos referencia hoy en día más que nunca de que hay energías renovables, de que hay energía eólica y otras cosas que precisamente nos llevan a que podamos tener una sociedad sostenible sin tener que recurrir a los extremos que se están viviendo en este planeta. Entonces les decimos una vez más, muchas gracias y que estén muy bien. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular